parecer el mismo camino que la ANDE tomará la ESAP, ya que según el presidente Omar Ludovico Sarubi, también están analizando aumentar la tarifa a sus clientes. Explicó que desde hace 15 años no se realiza un reajuste en la tarifa por el servicio. Añadió que el aumento permitirá a la empresa realizar más inversiones. No obstante, Sarubi dijo que el caso de la Guatera es diferente al de la ANDE, puesto que ellos tienen un ente regulador que debe autorizar el incremento. Informó que ya realizaron un estudio y pretenden presentarlo en el momento más conveniente. Agregó que la ESAP tiene un grave desequilibrio técnico y económico, por lo tanto solamente para el mantenimiento se necesita 170 millones de dólares para poder recuperar la infraestructura. Por otro lado, detalló que los problemas de distribución de agua no solamente afectan al barrio Hipódromo, sino a la zona de Molino Luque a causa de la rotura de cañerías y válvulas que son antiguas y tienen que ser reemplazadas.